Me toca a mí. Ahí abro. José, tu micrófono. Gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, nosotros también queríamos comenzar diciendo que nos parece que el sentido de la reforma judicial es correcto, aunque queremos decir como organismo que compartiendo los pedidos que se presentaron hoy, más en general nuestra opinión es que la reforma es altamente insuficiente y que no, aun cuando se apruebe, la modificación que va a producir en el Poder Judicial argentino va a ser mínima. Nosotros partimos de recordar que un enorme conjunto de organizaciones sociales y populares y de derechos humanos desde el año 2017, 2018, 2019, denunciamos ante las Naciones Unidas que en la Argentina no hubo casos aislados de intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, sino, como consta en la denuncia que se presentó ante el relator de las Naciones Unidas para la autonomía de magistrados y abogados, en la Argentina hubo un plan sistemático de subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. La consecuencia material de esa subordinación del Poder Judicial, que se expresó en el decreto de nombramiento de cortesanos, que fue aceptado por esos cortesanos, aunque luego una vergonzosa decisión congresal los volvió a poner en ese lugar, en las infinitas maniobras que fueron mellando la autonomía del Consejo de la Magistratura hasta transformarlo en un organismo de persecución contra los jueces más comprometidos, por ejemplo, con el proceso de memoria, verdad y justicia, el doctor Carlos Rosanqui, titular de juzgado número 1 de La Plata, que le tocó encabezar el juicio contra Echecolás, en el cual desaparecieron a nuestro compañero Jorge Julio López. Fue obligado a renunciar por la persecución de ese consejo. Y la transformación de los juzgados federales de Comodoro Pi en verdaderos grupos de tareas que, como se ha absolutamente documentado en estos días en estas causas, y por eso le comentaba nuestra alegría, después de meses de reclamar ser considerado querellante en los tribunales de Loma de Zamora, que finalmente vamos a ser querellante en esa causa y vamos a poder aportar los documentos que nosotros tenemos sobre la persecución a los que visitábamos, a los presos políticos y demás. Quiero decirle que la consecuencia material de ese proceso de subordinación son los presos políticos, como se dejó asentado en aquel documento. Y la primera pregunta que tengo, ministra, es que en el mes de mayo del año pasado nosotros, junto con el compañero abogado Maximiliano Rusconi y el compañero de SOJU, de la AJUS, La Plata, la Asociación por la Justicia Social, una agrupación de abogados de Berisso y la Ensenada y La Plata, fuimos recibidos por el relator en Lima. Luego, en noviembre, el relator dio un dictamen. El gobierno anterior hizo una presentación que lo llenó de vergüenza en la arena internacional y el nuevo gobierno modificó esa presentación, pero en una conversación personal, telefónica, que tuve con el relator García Sayán, ante mi pregunta de por qué no viajó a la Argentina como era el objetivo original de nuestras gestiones, él me dijo que no fue invitado por el gobierno nacional, que es la única posibilidad que tiene un relator de las Naciones Unidas de viajar a un país, como todos saben. Primera pregunta. La segunda pregunta es que queremos manifestar que ignorar la condición de presos políticos no es una cuestión semántica, o no es solo una cuestión semántica. En el tema puntual de los presos políticos, las Naciones Unidas
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han dado especificaciones directas sobre el tratamiento a los presos políticos en la época de pandemia, que el Estado argentino ignora justamente porque ignora la existencia de presos políticos. Esta no es una discusión de capricho, esta no es una discusión semántica, esto es una discusión muy seria en que negar la existencia de presos políticos configura una gravísima violación a los derechos humanos y dificulta enormemente toda la labor por lograr su libertad, empezando por algo que se ha manifestado en estos días públicamente. Creo que todos saben que a los presos políticos conocidos como los compañeros que habían sido funcionarios del gobierno de Cristina o de Néstor, se los consideraba presos corruptos y se les aplicaba un protocolo especial para presos corruptos que estaba estrictamente diseñado para garantizar las tareas de espionaje, como yo creo que todos saben, se ha demostrado en la investigación de la actual interventora de la Agencia Federal de Investigaciones y en el proceso que se lleva adelante en Lomas de Zamora. En la Argentina, el no reconocimiento de la categoría de presos políticos origina el grave problema de quiénes son los presos políticos. Los penales se niegan a reconocerlos. Nosotros hemos acumulado denuncias de diversas organizaciones de derechos humanos de todo el país y tenemos denuncias de que existen presos políticos desde las seccionales de policía de Neuquén, la cárcel de Florencio Varela, las cárceles federales de Marcos Paz y Ezeiza, la cárcel provincial de Jujuy. Pero es nuestra palabra. No hay ninguna organización estatal que nos reconozca la existencia de esos presos, que no solo no están libres, sino que no son reconocidos ni siquiera en su identidad, cuestión que para nosotros es clave. Le quiero decir que, como muchos de los que están acá, yo fui 2 veces secuestrado por la dictadura, consta en las causas federales con condena de la ciudad de Santa Fe. Y como dije, nosotros defendemos a los presos políticos desde siempre. Yo comencé a los 15 años a militar llevando un sándwich de milanesa a una comisaría en Santa Fe. Para nosotros los presos políticos no son un estorbo, no son un problema. Para nosotros la existencia de presos políticos es el umbral de la discusión sobre derechos humanos. Lo dijimos durante 4 años y queremos volver a decirlo. La no discusión sobre los presos políticos es un elemento funcional al continuismo de la ultraderecha corrupta, de los que se consideran embajada, de los que han violado todos los códigos y garantías procesales, los que han armado las causas más grotescas de la historia argentina y que siguen en sus puestos y que, esta es una opinión como organismos, el artículo 13 del proyecto de reforma de garantizarle que cada juez seguirá con su causa, no solo que no busca la revisión de las causas, que sería la consecuencia lógica de declarar que hay presos detenidos arbitrariamente, como ha declarado el señor presidente. Si son detenidos arbitrariamente, ¿qué es lo que ocurrirá con lo que dictaron esas órdenes de detención arbitraria? ¿Qué ocurre con los procesos judiciales que siguen adelante, como el que sufre la senadora Kirchner, como sufren los exministros de Vido, como sufre el expresidente Vudú? Pero quiero decir que la Corte Suprema, en una muestra de su poderío y desafío y provocación, ha ratificado la condena al compañero Luis Delía. Yo entiendo que podemos tener diversos criterios sobre cada uno de los... Nosotros ahora tenemos una lista de 41 presos políticos en la Argentina. Le aclaro de que ninguno solo de ellos tiene que ver con mi cultura política. Nosotros no defendemos a los nuestros, defendemos a todos. Pero si algún preso es preso político en la Argentina, creo que nadie se atrevería a discutirlo. Es el compañero Luis Delía,
que cuando asesinaron a Martín Oso, al compañero en La Boca en 2004, encabezó una movilización para que se investigara el crimen del Oso Cisneros. Perdón, me emocioné. Lo conozco al Oso Cisneros de cuando fue a Nicaragua a levantar café. Es al que asesinaron en 2004. No estamos hablando de causas judiciales, de papeles, ¿eh? Estamos hablando de compañeros que pusieron la vida en la lucha por la democracia en la Argentina. Cuando mataron al Oso Cisneros, Luis se fue a una comisaría y lo acaban de condenar, la Corte Suprema, ratificar la condena por el delito de pedir que se investigue el asesinato de un militante popular. Si eso no es un preso político, yo quisiera saber cuándo vamos a hablar de presos políticos en la Argentina. Hemos hecho toda clase de presentaciones, de actos, de eventos. La verdad que lo que nosotros necesitamos saber es cuál es la política del gobierno nacional sobre los presos políticos, y si no los quieren llamar presos políticos, llámenlo detenidos arbitrariamente, aunque no es lo mismo, no es lo mismo. Por lo menos nosotros no estamos dispuestos a regalar 80 años de lucha por los presos políticos por un capricho semántico de alguien. En la Argentina hubo presos políticos, hay presos políticos, y queremos que estén libres, queremos que estén con nosotros, queremos que las causas de ellos se revisen y los jueces que ordenaron esas causas, que son delitos, todo lo que hicieron, sean castigados como corresponde. No queremos más impunidad en la Argentina. Perdón si me alargué, compañeros. Vamos a pedir que ahora Tati pidió la palabra, quiere decir algo, pero vamos a tratar de ser un poco más breve, José.